Hola, muy buenos días, chicos y chicas. Vamos a empezar el día de hoy con la clase de lingüística aplicada. Miren, el día de hoy pues yo no puedo acompañarlos por un compromiso que tenía con el SAT. Sí, tenía que hacer un trámite, entonces bueno, pues les dejo la clase grabada mejor para, eh, para que hoy podamos compartirles, para que yo pueda compartirles el programa de la clase, el temario. Y si tienen alguna duda, pues bueno, ahí en la plataforma de Classroom me pueden hacer llegar con todo y con todo gusto, pues yo les resuelvo las dudas. Les voy a compartir entonces este documento. Más bien este documento ya lo tienen ahí en la plataforma de Classroom. Lo que vamos a hacer el día de hoy es desmenuzarlo y también les voy a compartir los criterios de evaluación. Por si tienen alguna duda, bueno, pues no duden en contactarme y yo haré lo posible por contestarles a la brevedad. Bueno, entonces vamos a ver el programa de estudios. Nos pasamos la parte de la presentación, que eso pues ya nos conocemos, digamos, ya más o menos nos conocemos, entonces eso podemos ya dejarlo de lado. Miren, pues esta es la clase de lingüística aplicada. Es una clase muy distinta a las clases que hemos visto previamente. Pero en cierto modo es una consecución lógica de las clases anteriores, porque en esa sentamos las bases para poder hacer lo que vamos a hacer en esta. Es una clase muy interesante, es una clase muy práctica, a pesar de que vemos mucha teoría. Es una clase en la que la teoría la vamos a aplicar mucho. Entonces, vamos a hacer sobre todo análisis de discurso en diferentes niveles. ¿Sale? Eso es lo que se trata. Bueno, les platico qué es lo que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos un objetivo general que nos dice que en esta asignatura lo que vamos a hacer es proporcionar las bases teóricas para la comprensión de la lingüística aplicada con una proyección empírica. Esto quiere decir que es a través de la experiencia, fundamentalmente enfocada a aspectos relacionados con la adquisición, el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. Esto quiere decir que vamos a tener muchos ejemplos, muchos casos de estudio de su carrera, propios de su carrera, ¿no? Entonces vamos a hacer análisis de los discursos en otros idiomas y em, en otros contextos, que eso es algo pues muy interesante de analizar. Así como a otras áreas de aplicación de la lingüística. Bueno, pues hay otras áreas de aplicación de la lingüística, ¿verdad? Que vamos a ver también en esta asignatura. A través de la revisión y aplicación de conceptos, teorías, metodologías y procesos de la lingüística. Bueno, pues entonces vamos a ver de manera muy breve, muy rápida, conceptos, teorías y metodologías. Sobre todo los conceptos son cosas que, digamos, ya más o menos, de las que ya más o menos tenemos una base. Las teorías y metodologías las vamos a ver más a profundidad y a partir de esto vamos a poder hacer nuestros análisis. Todo esto con la finalidad de que el alumno o la alumna sea capaz de enfrentar una realidad lingüística y responder a necesidades básicas para comprender una segunda lengua en el contexto de la enseñanza, traducción e interpretación. Entonces, pues bueno, como les comento, vamos a aplicar lo que ya sabemos, vamos a aplicar este análisis, vamos a aplicar todas estas técnicas, estas teorías para un análisis lingüístico en diferentes niveles y de diferentes tipos de discursos, por supuesto. Esto significa que vamos a poder analizar, por ejemplo, un discurso político y posteriormente a lo mejor un discurso de una serie de televisión o un discurso em, de una red social de algún influencer quizá, ¿sí? Entonces, como ven, va a ser muy variado. Me gustaría que
que pudiéramos hacerlo muy práctico y muy divertido, porque aunque sí vamos a ver teoría, lo importante es que podamos aplicarlo a cosas que se realizan dentro de un contexto específico, ¿no? Y los contextos, pues son todos contextos sociales y son contextos que mejor que sean contextos que a ustedes les interesen, ¿verdad? Todo esto lo vamos a lograr a través de, pues de los temas que vamos a ir revisando, que son los siguientes. En una primera unidad tenemos un repaso y consolidación de elementos de la lingüística. Aquí vamos a hacer un recorrido muy breve sobre definiciones y características, pues, de la lingüística, ¿verdad? De cosas que ya hemos visto y que aquí vamos a reforzar. Por ejemplo, el objeto de estudio de la lingüística. ¿Qué es aquello? ¿Qué es esa cosa que estudia la lingüística? ¿Son palabras? ¿Son gestos? ¿Es un contexto? ¿Sí? Todo aquello que sea el objeto de estudio de nuestra asignatura. Posteriormente también vamos a analizar el objeto de la lingüística, es decir, por qué hacemos un análisis. No es nada más por mera ociosidad, ¿verdad? Todo esto tiene un objetivo específico que podamos comprender, por supuesto. Eh, Bien, siguiente es un debate de la delimitación de la lingüística en ciencia social o natural. Bueno, la lingüística tiene componentes tanto de ciencias naturales o de la biología propiamente, como de las ciencias sociales. Tiene componentes de la biología desde el hecho de que el lenguaje se desarrolla gracias al proceso evolutivo, ¿no? Gracias al desarrollo de nuestro cerebro, de algunas partes específicas del cerebro que están ligadas a la capacidad del lenguaje. Y también al hecho evolutivo de que tenemos ciertos órganos que nos permiten, por ejemplo, en el caso de la voz, nos permiten generar o articular sonidos que comprendemos después como palabras. ¿Sí? Bueno, entonces eso del lado de la biología y de lo natural. Pero también la lingüística se desarrolla en un contexto social. No podemos separar a la lingüística de las ciencias sociales. No podemos separar el hecho de que nos comuniquemos o el hecho de poder hablar, de poder expresar a través de los lenguajes. em, no podemos separarlo de el contexto social en que vivimos, del tiempo en el que vivimos, de las circunstancias en las que vivimos. Todo esto es un ingrediente muy importante, pues, de la lingüística. Entonces vamos a tener por ahí una discusión sobre a qué pertenece, a una cosa o a la otra, o a qué pertenece más. ¿Sale? Entonces llegaremos ahí. También en este mismo sentido vamos a hablar sobre dicotomías de la lingüística. Pues una dicotomía es una separación, digamos, de una misma cosa en dos partes, ¿no? O cuando decimos que una misma cosa tiene dos partes, ¿no? Aquí hablaremos sobre la teoría y la práctica de la lingüística, las cualidades sincrónica y diacrónica de la lingüística. También hablaremos sobre microlingüística y macrolingüística. Por otro lado, hablaremos sobre el impacto de la lingüística en otras ciencias o disciplinas, porque pues la lingüística no se queda nada más en eso, ¿no? Al ser parte de un proceso comunicativo, tiene implicaciones con un montón de ciencias sociales más. Podríamos hablar, por ejemplo, aquí de la política, podríamos hablar de educación. Entonces, vamos a ver qué relación tiene con estos y cómo pueden ser, en cierto modo, determinantes para para desarrollar un mensaje en una cierta disciplina. Por otro lado, vamos a hablar sobre el estudio de la lingüística en sus diferentes niveles. Vamos a identificar propiamente 4 niveles de estudio de la lingüística. El primero es el fonético fonológico, que tiene que ver más con lo, pues lo biológico, lo del cuerpo. Después haremos
un análisis en un nivel morfosintáctico, que esto tiene que ver con algo que ya hemos visto previamente. También vamos a hablar sobre el léxico, que tiene que ver con el hecho de la formación de las palabras, que tiene que ver con el significado de las palabras. Y finalmente haremos un análisis en un nivel semántico, es decir, la relación entre las palabras, la relación entre los signos. ¿De acuerdo? El último tema de esta primera unidad es el texto y la pragmática. ¿Sale? Entonces vamos a hacer también análisis en ese sentido. Todo esto va a ser dentro de la primera unidad. Les comento, les repito que este material pues ya está en su plataforma de Classroom. ¿Sale? Ok, vamos a pasar a hablar sobre la segunda unidad. Aquí pues abordaremos las teorías del lingüista estadounidense muy importante, Noam Chomsky, y su aportación a la lingüística. Bueno, pues Noam Chomsky seguramente ya lo conocen, es un lingüista que ha desarrollado un montón de teorías, tiene unas teorías muy importantes que se utilizan en la actualidad. Este señor pues ya está muy grande, me parece que es catedrático del MIT. Y pues bueno, vamos a hablar de él, vamos a hablar de lo que ha aportado a la lingüística, sus teorías. ¿Sí? Empezaremos hablando sobre información sobre él. Él es un anarquista, ¿no? Él es un anarquista así como de hueso colorado, es muy de izquierda. Probablemente ustedes habrán oído hablar de él. No hace mucho tiempo vino a México, estuvo... No se crean, no vino a México. Tuvo una entrevista con Andrés Manuel López Obrador, pero fue en Estados Unidos, creo. No se crean. Creo que vino a Nuevo León a una universidad. Les checo el dato. Vino a Nuevo León a una universidad a dictar una cátedra y por ahí tuvo un encuentro con el presidente cuando apenas era candidato, creo que ya era presidente electo, no estoy seguro, pero bueno, se le vincula mucho con líderes políticos de izquierda, Noam Chomsky. También por ahí tiene un documental, un programa con Pepe Mujica, que es el expresidente muy mediático, el expresidente de Uruguay, también muy de izquierda, que siempre tiene unos discursos tiene unos discursos que son muy emotivos, ¿no? Y pues lo utilizan mucho como bandera de la izquierda a Pepe Mujica. Bueno, eh, pero nos vamos a concentrar en Chomsky, ¿verdad? Aquí hablaremos sobre características y descripción de su postura teórica, sobre las ciencias cognitivas y la lingüística según Chomsky, ¿sí? Sobre la gramática universal. Aquí puedo comentarles que Noam Chomsky tiene una teoría que es muy interesante sobre em, el hecho de que los seres humanos desarrollamos el lenguaje no gracias a nuestro contexto, sino a una cualidad innata que está inscrita genéticamente. Entonces, él postula esta teoría en la que se dice que desarrollamos un lenguaje gracias a que ya lo traemos o tenemos esta disposición genética a desarrollar un lenguaje. Em, y también habla sobre la posibilidad de crear contenidos, la posibilidad de crear contenidos em, infinitos a partir de unos pocos signos, ¿no? Los lenguajes tienen esa cualidad, o particularmente las lenguas, ¿no? Estos sistemas
de escritura, por ejemplo. Nuestro abecedario tiene, por ejemplo, 27, 28 letras. Y a partir de eso, con esos poquitos signos, fíjense, son 27, podemos crear millones de combinaciones diferentes, ¿no? Entonces es increíble, pues. A eso se refiere con la cuestión de la gramática universal. Vamos a hablar también sobre Chomsky y la crítica contra el conductismo. Probablemente ustedes ya han escuchado hablar del conductismo, que es esta corriente de pensamiento que pues nos habla sobre las estructuras, ¿verdad? Las estructuras y eh, trata de darle estructura a las ciencias sociales que antes de eso pues no la tenían. Y como no la tenían, pues era difícil hacer un estudio científico, muy entre comillas, o un estudio que se considerara científico por los que se consideraban científicos en esos tiempos, ¿no? Entonces, hay una crítica ya al conductismo. Vamos a ver un poquito sobre eso. Vamos a hablar sobre la jerarquía de Chomsky, sobre la gramática generativa, sobre las diferencias entre gramática generativa y la gramática tradicional, la gramática formal, la teoría de principios y parámetros, el impacto de su teoría en otros ámbitos. Es decir, qué relación encontramos entre otras ciencias y las teorías de Chomsky, que como les repito, pues son muy importantes al día de hoy. Bueno, eso en la unidad 2. En la unidad 3 hablaremos sobre la lingüística aplicada ya de lleno. Vamos a hablar de antecedentes y el desarrollo, la conceptualización de la lingüística aplicada, el proceso teórico principal de la lingüística, el objeto de estudio también de la lingüística. Vamos a hablar aquí propiamente sobre trastornos del lenguaje, ¿no? Eh, Cosas muy específicas, rehabilitación lingüística y logopedia, ¿no? La logopedia que es más bien un, un procedimiento psicológico para hacer un análisis es muy relacionado al psicoanálisis, por ejemplo, y fue desarrollado por Viktor Frankl eh, como, pues, digamos que su visión del psicoanálisis, ¿verdad? Y cómo a través de, eh, del enfrentamiento, pues, con uno mismo, se puede lograr superar algunos problemas psicológicos. Bueno, hablaremos también sobre las políticas lingüísticas, planificación y la revitalización. Hablaremos sobre traducción e interpretación. Vamos a hablar sobre la enseñanza de la lengua también, los campos de acción de la lingüística aplicada. Vamos a hablar sobre la enseñanza de la lengua materna, la enseñanza de una segunda lengua, la enseñanza de lengua asistida por la computadora. Vamos a ver también enfoques comunicativos, basado en tareas, enfoque de aprendizajes cooperativo de lenguas. Vamos a ver también la explicación para el aprendizaje de otras lenguas, el bilingüismo, el multilingüismo, ¿sí? Y justamente en eso se basa la cuarta unidad que vamos a ver también en tercer parcial. Bueno, les platico, miren, básicamente, primera unidad, primer parcial va a ser unidad 1, segundo parcial va a ser unidad 2 y tercer parcial va a ser unidad 3 y 4, ¿sale? En esta última parte, en la unidad 4, bilingüismo y multilingüismo, vamos a ver la conceptualización de ambos términos, vamos a ver las cualidades del cerebro y el bilingüismo,
las características del hablante bilingüe, la lengua materna, la cultura política y bilingüismo, geografía y bilingüismo, regiones multilingües, por ejemplo, y equilingüismo. Equilingüismo. Bien, bueno, pues estos son nuestros temas. ¿Cómo ven? ¿Les parece adecuado? ¿Les parece que pudiéramos incluir? ¿Les gustaría que agregáramos algo que a lo mejor no está en programa? La puerta está abierta, chicas y chicos. Entonces, pues bueno, lo dejo en su consideración. Si consideran que es necesario agregar algo más, mándenme un mensaje y lo checamos. A lo mejor podemos agregar algún tema que sea de su interés. ¿Sale? Bien, en cuanto a las actividades de aprendizaje, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, pues yo les voy a proporcionar un montón de lecturas. Tenemos muchas lecturas por hacer. Se las voy a ir dando poco a poco conforme progrese el curso. Al mismo tiempo vamos a tener algunas exposiciones y yo les voy a dar asesoría. Es muy importante que a las sesiones lleguemos con la lectura ya leída. Les voy a también pedir reportes de lectura. Entonces, de esta manera yo me aseguro que están haciendo la lectura y lo vamos a compartir también en el curso, es decir, en las clases. Y así vamos a ir checando pues que se estén haciendo las lecturas, que se estén comprendiendo los términos, los conceptos, las teorías. ¿Sale? Vamos a tener conducción de actividades de aprendizaje, construcción y dirección de espacios para el ejercicio del lenguaje. Muy importante que vamos a hacer análisis, ¿sale? Esto va a ser como una parte medular de la asignatura. Entonces, en ese sentido, tómenlo en cuenta. A usted les va a tocar por su parte pues hacer ensayos, van a hacer también exposiciones, investigaciones, van a hacer lecturas, reportes de lectura, em, esquemas y cuadros sinópticos, mapas mentales y conceptuales. Todo eso es importante. Yo les voy indicando qué es lo que voy a requerir de cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Entonces, en cada una de las actividades va a venir específicamente qué es lo que se requiere. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, antes de eso, si ustedes tienen algún tipo de actividad que les gustaría hacer y que no esté incluido aquí en el curso, aquí en el programa, háganmelo saber y lo discutimos, ¿sale? Es muy importante, como siempre, estar en comunicación directa y poder resolver sus dudas en esos aspectos. Bien, en cuanto a los criterios de evaluación, bueno, ¿cómo vamos a evaluar esta asignatura? La evaluación se realizará por medio de la elaboración de diferentes tipos de escritos, donde se vayan ejercitando habilidades y aplicando los elementos y metodologías de la lingüística aplicada, así como de la evaluación de evidencias de las actividades de aprendizaje realizadas a lo largo del semestre, del cuatrimestre en nuestro caso. Los trabajos escritos se presentarán en tiempo y forma con las características señaladas por el docente. Bueno, estos trabajos los van a entregar ustedes a través de la plataforma de Classroom, al cual, el cual ya está arriba y al cual ustedes ya tienen acceso, ya les mandé un correo de invitación. Si no pudieran entrar o no se pudieran matricular, cualquier cosa, mándenme un mensaje y mándenme un correo o un WhatsApp y por ahí lo checaremos, ¿sale? Todas las exposiciones requieren pues una presentación digital en PowerPoint y materiales de apoyo. Por aquí también viene la cuestión de los trabajos impresos y eso, pero bueno, pues como estamos en una situación de pandemia, las clases van a ser
hasta nuevo aviso todas de manera virtual, pues lo vamos a llevar así, simplemente digital, ¿sale? Su PowerPoint que me van a mandar y si lo necesitan materiales de apoyo, nada más eso. Las clases pues van a estar grabadas y las voy a subir a la plataforma de Classroom cuando terminemos cada una de las sesiones para su consulta, para que ustedes puedan consultarlo. Y pues bueno, también para que quede como evidencia, ¿no? Ujú. De todas las actividades realizadas fuera y dentro del aula se deberá entregar reporte o informe. Bueno, van a entregar reportes de las actividades que yo les pida que hagan informes, ¿sale? De las investigaciones realizadas se deberá entregar informe de investigación. Bueno, yo les voy a indicar también cuándo van a hacer una investigación y a partir de eso van a hacer un informe. Yo les voy a dar toda esa indicación en cada una de las actividades. De las lecturas también deberán entregar informes, cuadros sinópticos o mapas conceptuales, ¿sale? Yo les diré qué toca en cada caso. Para los trabajos escritos deberán presentarse con claridad, buena ortografía, formato señalado, limpieza y en tiempo y forma. Esto es algo muy importante a considerar. Que les soy honesto, no me preocupa mucho porque ya sé cómo trabajan, em, ya sé que ustedes siempre procuran tener mucho cuidado en esto. Sin embargo, pues no está de más mencionarlo, ¿verdad? Claridad, buena ortografía, el formato que se señala y bueno, limpieza en cuanto a, yo creo que a claridad, ¿no? Porque, pues bueno, no me van a presentar algo escrito, perdón, algo impreso. Ahora, ¿cómo se va a evaluar? ¿Cómo vamos a ponderar? Algo que tienen que tener en mente siempre es que hay que ser puntuales y hay que asistir. Em, bueno, tienen que aplicar los exámenes que hagamos, hay que hacer las actividades, hay que entregar los trabajos, por supuesto, hay que participar, esto es algo muy importante para mí. La participación en clase, sobre todo en esta clase, tiene que ser algo muy importante. Voy a propiciar mucho que ustedes participen, ¿sale? Entonces, en clases anteriores, creo que yo hablaba mucho y, y quizá no teníamos tanto el tiempo para que ustedes comentaran. Pero, pues, en esta clase va a cambiar bastante porque yo lo que necesito es ver que están desarrollando esta capacidad de análisis, em, que están entendiendo los conceptos y aplicándolos. Entonces, los que van a hablar sobre todo, pues van a ser ustedes, no yo. En ese sentido, pues bueno, prepárense mucho, es muy importante. Y si tienen alguna duda y yo los puedo asistir, pues hay que hacerlo, ¿sale? Algo también importante es la aprobación de los exámenes escritos, que bueno, van a estar en plataforma igual. Van a estar por ahí en, en Google Forms, como lo hemos venido haciendo desde hace tiempo. Bueno, y finalmente, ¿cómo vamos a evaluar cuáles van a ser los criterios? Pues bueno, aquí tenemos el desglose. Investigaciones y exposiciones tienen un valor de 20%. Proyecto de lingüística aplicada, 40%. Estos van a ser los análisis de discurso que les voy a pedir que hagan en cada uno de los parciales. Actividades de aprendizaje realizadas con el curso. Todo lo que hagamos en clase va a tener su participación, todo eso, todas las actividades van a tener un valor de 20%. Y el examen, que va a ser una exposición, va a ser de manera oral, 20%. ¿Sale? El examen, la evaluación va a estar ligada con el proyecto de lingüística, con el proyecto que ustedes desarrollen. ¿Sale? Entonces, pues bueno, este es el desglose
de los criterios de evaluación, de lo que vamos a considerar para evaluar su aprendizaje. Si ustedes consideran que deberíamos incluir algún otro criterio, háganmelo saber. Si ustedes consideran que deberíamos cambiar algún porcentaje en los criterios que ya están aquí, hagan una propuesta. Y pues bueno, lo consideramos. Les comento, esto es una mera propuesta que está a su consideración. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues queda hasta aquí. Chicos y chicas, este pequeño video introductorio a la asignatura de lingüística aplicada. Si tienen alguna duda, por favor, déjenlo aquí como un comentario, pónganlo en, en la sección de comentarios, pónganlo en el tablón de la asignatura. Y les voy a pedir también, por favor, que chequen la actividad que ya está para la próxima clase. ¿Sale? Chequen la actividad y nos vemos aquí el próximo lunes, ya con tema, con un tema para discutir. En ese sentido, pues bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Les deseo un excelente inicio de curso. Espero que podamos todos y todas aprender mucho. Y les deseo también una excelente semana. Y nos vemos por aquí el próximo lunes. Espero que estén muy bien. Hasta luego.